entrando completo, que Dios mío. Licenciado, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Un gustazo escucharlos. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo les va en clases? ¿Cómo les va en clases? ¿Cómo han pasado? No se olviden, por favor, en este caso, sí, no se olviden también de registrar la asistencia, por favor, sí. No nos olvidemos que obviamente también tenemos que tener el portafolio al día. Tenemos que tener todas las actividades al día, por favor, para que no tengamos contratiempos directamente en la finalización del año lectivo, ¿no? Me regalan un segundito, por favor. Gracias, me regalan un segundito. Listo, muy bien. Bien, chicos, no nos olvidemos, por favor, de cuidarnos bastante, especialmente aquí en Quito. El clima está bastante fuerte, ¿no? De mañana sol, en la tarde la lluvia, y obviamente, pues eso atrae directamente a enfermedades, ¿no? Entonces, por favor, tenemos que tener las medidas de prevención del caso, ¿no? Sí, así que, por favor, no nos olvidemos. De igual manera, por favor, tener directamente todas las actividades al día en el portafolio y en las actividades, ¿no? Muy bien, vamos el día de hoy directamente a determinar, directamente una de las culturas que nosotros ya hemos venido estudiando, ¿no? Acerca de la civilización de los egipcios, ¿no? Como ustedes saben, los egipcios vienen a ser una de las mayores civilizaciones del mundo y que obviamente al día de hoy son los máximos representantes en el desarrollo de la arquitectura, ¿no? Hablando directamente de la creación de sus pirámides. ¿Cuáles son las pirámides más representativas directamente del Antiguo Egipto? A ver. Giza. ¿Qué más? Muy bien. Keops. Ya, excelente. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿quién más? Excelente. Muy bien. ¿Cuál más nos hace falta? Las pirámides de Giza. Giza, muy bien. Las pirámides de Giza. Excelente. ¿Cuál más? ¿Ya? Giza, Keops, Kefren y Miserinos, ¿no? ¿Qué más, qué más nosotros, perdón, hemos escuchado del Antiguo Egipto? Licen, disculpe, no le escuché la pregunta. Disculpe. Excelente, muy bien. Dígame, por favor, ¿qué más hemos escuchado o qué conocemos de la cultura de los egipcios? Los jeroglíficos. Excelente, muy bien. Los jeroglíficos. Excelente, que es una de las representaciones o Las las formas de pirámides, escritura dicen. que generalmente los egipcios mantenían. No, muy bien. ¿Me regalan un segundito, por favor? Ya les voy a compartir la información, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros cuando hablamos de Egipto, generalmente hablamos de una civilización bastante grande, extensa, en donde básicamente contaban con directamente las pirámides, ¿no? Que fueron las más representativas de su cultura, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos determinar que los egipcios en su momento fueron una civilización extensa en donde lograron determinar lo que son clases sociales. Ya me regalan un segundito, excelente. Las clases sociales y sobre todo directamente podemos mencionar que acá directamente en la pantalla, muy bien. Me prestan atención, por favor, que fue básicamente una sociedad en donde se establecieron lo que son castas sociales importantísimas, ¿no? Y que sobre todo las actividades y las obras de arquitectura más representativas fueron pues las pirámides, ¿no? ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla?
Sí se ve. Sí se ve, Lice. Excelente, muy bien. Ahora sí pasamos, por favor. Muy bien. El Antiguo Egipto. Yo lo voy a leer. Sí, Egipto está situado geográficamente en África nororiental y confinada por Libia, Sudán, el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. El río Nilo fue muy importante y clave para la evolución de la gran civilización egipcia, ¿no? Si recordamos un poquito, los egipcios pertenecen a las civilizaciones fluviales. ¿Por qué? Porque básicamente se asentaron cerca de ríos bastante importantes, ¿no? En el caso de Egipto, el río más importante fue el río Nilo. Los ríos más importantes de Mesopotamia, ¿cuáles eran? ¿Me hacen acuerdo? El río Tigres. Excelente, muy bien. ¿Cuál más? El Tigris y el... Ya nos Nilo. hemos olvidado. No, el Nilo es de Egipto. Rojo. el Ucrania. El Éufrates. Excelente. El Tigris y el Éufrates. Ahora, si hablamos de la cultura china, el río azul y el río amarillo, o el Yangtze y el Huanghe. De la civilización india, ¿cuáles son los ríos importantes? ¿Cuál será? Ya nos hemos olvidado. Me parece que tenemos que realizar un trabajo para acordarnos. El Ganges. El Ganges, muy bien. ¿Cuál más? Excelente, lindo. Y el Ganges. Y acá directamente de los egipcios, el río Nilo. Entonces, miren, justamente son culturas grandes, sobre todo por la ubicación directa cerca de estos ríos importantes, ¿no? Muy bien, vamos acá a leer directamente lo que son algunas características, ¿no? Acerca del río más importante, que era el Nilo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? La señorita Alejandra Román, por favor. Señorita Alejandra Román. Leo, listen. Sí, por favor. ¿Le puedo hacer un poquito más grande, por favor? Ya, ahí sí. El Nilo, dice, el Nilo. Sus crecidas e Ahí, por favor, inundaciones me confirmo. permitían la formación de ciertos tipos de lodo, llamado legamo, en minerales que favoreció A ver, le ayudo una ya. tierra rica, Ya. una tierra rica en minerales que favoreció la agricultura. El sedimento de las aguas del Nilo iba depositando a lo largo del mismo a las inundaciones anuales. Significó para los egipcios la práctica de una agricultura menos laboriosa, lo que les permitió dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural, tecnológico y artístico. Excelente, señorita. Muy bien acá. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos directamente de los egipcios, ¿no? Aquí podemos determinar directamente una sociedad en donde todo estaba dirigida, pues, al trabajo en la agricultura cercana a los ríos, ¿no? Especialmente al río Nilo. Aquí podemos verificar una imagen, ¿no? ¿Qué están haciendo en esta imagen? Sacando agua. Ya, de este lado acá está sacando agua, muy bien. ¿Qué más Están podemos observar? cultivando, arando. Arando. Estamos viendo la Están tierra. sembrando. Excelente, muy bien, están ganando la tierra, la están trabajando, muy bien. Aquí también podemos ver que unas personas están tirando lo que son piedras bastante pesadas, ¿no? Miren, aquí tenemos otra actividad, sí, excelente. Ahora vamos a hablar de la civilización egipcia como tal, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Silvana Fierro, por favor. Buenos días, licenciado. La civilización egipcia. La sociedad egipcia era esencial, jerárquica y estaba dividida en una serie de grupos sociales. El éxito de la antigua civilización egipcia procede en parte de su capacidad para adaptarse a las condiciones del valle del río Nilo.
La inundación previsible y riego controlado del valle fértil con cultivos que ofrecían excedentes de productos que alimentaron el desarrollo social y cultural. Con recursos de sobra, la administración patrocinaba la explotación minera del valle y en torno a las regiones desérticas, la elaboración de un sistema de escritura y la organización en la construcción y proyectos agrícolas. Ayudados por el comercio con las regiones circundantes y una política militar destinada a derrotar a enemigos extranjeros y afirmar la dominación egipcia. Creo que hasta ahí porque ya no sé. Ya, ahí le subió. La burocracia estaba conformada por una élite, los escribas, los líderes religiosos, administradores que bajo el control de un faraón garantizaban la cooperación y la unidad de un pueblo egipcio. 10, muchísimas gracias. Muy bien, la civilización egipcia como tal, ¿no? Aquí también podemos determinar de cómo estaban directamente establecidos por castas sociales. Aquí también tenemos otra característica importante, ¿no? Que tenían una buena administración de los recursos y que sobre todo directamente el comercio estaba bastante determinado dentro de sus actividades primarias, ¿no? El tema de la agricultura, del uso directamente de los animales, del trabajo directamente en el trueque, en el comercio, en donde poco a poco fueron beneficiándose directamente de sus productos, ¿no? Aquí también tenemos la creación directa acerca, ¿ya?, de un ejército que obviamente, pues, en temas de conquista, en temas de expansión, eran utilizados obviamente para anexar más territorios, ¿no? Aquí también podemos establecer lo que era la burocracia, hablamos de la élite, los escribas, los líderes religiosos y sobre todo directamente establecemos que el control estaba dirigido por un faraón, ¿sí? Por un faraón en su momento. Muy bien, ahora vamos directamente a verificar cómo estaba la clase social y cómo estaba directamente establecida la sociedad egipcia, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. La señorita Silvana, por favor. Buenos días, licenciado. La sociedad egipcia. La sociedad egipcia tenía un carácter piramidal y se dividía en distintos grupos. Primer grupo, el faraón, rey dios y la familia real. Segundo grupo, sacerdotes, altos funcionarios, gobernadores de provincias, jefes militares y escribas de alto rango. Tercer grupo, campesinos, que consistían alrededor del 97% del total de la población. Habría que incluir a los artesanos y comerciantes. Cuarto grupo, pertenecían los esclavos. Eran considerados como objetos o animales y podían ser comprados y vendidos. Muchos de ellos trabajaban en las casas acomodadas. Gracias. Entonces, bien, así directamente estaba organizada pues su sociedad, ¿no? El faraón directamente como líder, ahí tenemos lo que es la clase, la segunda que estaba directamente, ¿no? Los sacerdotes, altos funcionarios, escribas de alto rango, y aquí tenemos otra clase social, ¿no? El tercer grupo de los campesinos. Si bien es cierto, aquí podemos determinar que el 97% de la población, por no decir el 98%, constituían directamente en la población, en donde básicamente tenían pues actividades cada uno de ellos, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos determinar de que era una sociedad esclavista, es decir, que obviamente mantenían lo que son prisioneros de guerra, que les servía directamente para labores dentro de su sociedad, ¿no? Especialmente la del faraón, ¿no? Aquí también podemos encontrar los soldados, los artesanos, los campesinos, los esclavos, pero sobre todo directamente la representación por parte de su
faraón. Sí, entonces el faraón directamente era el encargado de tomar todas las decisiones dentro del imperio y obviamente pues estaba a cargo de todas las actividades, tanto en lo político, en lo social, en lo económico y en lo religioso. ¿Sí? Muy bien, la organización política. ¿Me ayuda en la lectura, por favor, el señor Carlos Montserrat, por favor? Señor Carlos Montserrat, ¿no estamos? Listo, muy bien. 0. Señorita Cristina, por favor. Ya, Licen, buenos días. Buenos días. Organización política. Sistema de gobierno egipcio. Monárquico, ya que solo era dirigido por un faraón. Absolutista, ya que el faraón tenía todos los poderes de reino. Teocrático, ya que el faraón se creía hijo o escogido de Dios. De esa manera justificaba su absolutismo, no dando cuentas a nadie, sino solo a Dios, ya que se consideraba una divinidad. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. ¿No? Entonces, miren, monárquico directamente porque era dirigido por un faraón, absolutista, ya que todos los poderes directamente de su gobierno pasaban al faraón, y sobre todo teocrático, ¿no? En la cual se mencionaba pues que el faraón tenía algún origen divino, ¿no? Que era un dios directamente para la población directamente egipcia, ¿no? Aquí también podemos determinar que los egipcios directamente mantenían lo que es un incipiente estado, ¿no? En donde básicamente el representante era el faraón, él era directamente encargado de cuidar las ciudades, él era encargado directamente de mejorar las técnicas de agricultura, él era encargado directamente de administrar los canales de riego, que generalmente ayudaban pues a las actividades primarias, ¿no? Y sobre todo también era encargado de cuidar las ciudades y sobre todo de edificar lo que son algunas obras de arquitectura, ¿no? Hablando de sus pirámides, ¿no? Como ustedes saben, Keops, Kefren y Miserino son algunas de las pirámides que siguen vigentes al día de hoy y son consideradas también, pues, en su momento, las maravillas del mundo, ¿no? Porque son pirámides directamente bien determinadas, que más adelante ya lo vamos a estudiar, ¿no? Ahora, la economía egipcia, por favor, ¿me ayuda en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Elena Cruz? ¿Estamos ahí? Señorita Elena Cruz, ¿está? Buenos días, licenciado. Buenos días, sí estamos. Muy bien, por favor, ayúdenme. Economía egipcia. La economía de Egipto se basaba en la agricultura. La vida dependía de los cultivos de las tierras inundadas por el río Nilo. Tenía un sistema de diques, estanques y canales de riego que se extendían por todas las tierras de cultivo. En las riberas del Nilo, los campesinos egipcios cultivaban muchas clases de cereales. El grano cosechado se guardaba en graneros y luego se usaba para elaborar pan y cerveza. Las cosechas principales eran de trigo, cebada y lino. Hasta ahí está. Señorita, muy bien, 10, muchísimas gracias. Si bien es cierto, nosotros también podemos mencionar, ¿no? Que la economía de los egipcios, obviamente, pues estaba en la agricultura, gracias directamente a favor del río Nilo, ¿no? Que les ayudaba directamente en los recursos necesarios, obviamente en los nutrientes, para que los cultivos salgan de la mejor manera, ¿no? Si bien es cierto que podemos establecer que el cultivo de los cereales era lo más importante, también podemos establecer de que cultivaron lo que son el grano, hablamos también del trigo, la cebada y el lino, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, ¿hemos probado alguna vez el trigo? Y listen. La cebada, pero no en cerveza. La cebada, muy bien. El lino. ¿Qué? El lino no.
No sé qué será eso, Licen. No el vino, el lino. Ya, no es el vino, ¿no? Bien, básicamente también es una planta en donde generalmente también tiene sus nutrientes, ¿no? A igual manera que como el trigo, la cebada, fueron directamente los principales productos que los egipcios lograron cultivar, ¿no? Lo que es importante también a mencionar es que ellos contaban con un sistema de estanques, canales de riego y un sistema de diques o diques que generalmente eran sitios en donde directamente guardaban el agua y en épocas directamente difíciles sacaban del agua, del dique en este caso, y obviamente pues ayudaba directamente a lanzarlo dentro de los cultivos, ¿no? Algunas actividades económicas, por ejemplo, en esta imagen podemos detallar, ¿no? Que el faraón se encuentra de este lado de acá. Aquí podemos verificar que los trabajadores, que los esclavos directamente están trabajando en la tierra. Aquí también podemos determinar el uso de los animales, obviamente para el trabajo en la agricultura. Aquí también tenemos herramientas, ¿sí? Aquí también tenemos el incipiente arado, que en su momento empezó a los egipcios a ayudarles. Y sobre todo aquí directamente podemos verificar los estanques y los diques, en donde directamente agregaban lo que era el agua, ¿no? La religión egipcia, me ayuda por favor en la lectura. La señorita Guadalupe Marcaria, por favor. Buenos días, Licen. Muy buenos días. A ver, la religión egipcia. La religión egipcia era de naturaleza politeísta, es decir, creía en varios dioses y diosas, no en uno solo. Los egipcios abordaban a Osirios, quien jugaba el alma, a Radios Sol, dios principal del imperio, y a centenares de divinidades que representaban con cabezas de animal como gatos, escarabajos, serpientes y al buey. Aspid celebraban numerosas rituales, el más importante de los cuales estaban destinados a propiciar las anheladas creídas del río Nilo, tan necesarias para la agricultura. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. ¿No? Aquí tenemos lo que es la religión. Eran politeístas, adoraban pues a diferentes dioses, ¿no? Especialmente dioses que representaban los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Aquí tenemos algunos dioses emblemáticos de los egipcios, como era Osiris, también tenemos a Ra, ¿sí? También tenemos lo que es Atzet, ¿sí? Otro dios importante, y sobre todo, también podemos detallar que dentro de los egipcios existía lo que es una sociedad de igualdad de condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres, obviamente, en su momento podían tener el cargo directamente de faraona, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de mujeres representativas dentro de los egipcios, tenemos algunas, ¿no? Como el caso de Nefertiti y Cleopatra. ¿Qué significa el nombre de Cleopatra? 10 en este momento, a ver, ¿qué significa el nombre de Cleopatra? Inteligencia, belleza. Nada, casi, 10 en este momento, ¿eh? Gloria de su padre. Casi. ¿Qué significa el nombre de Cleopatra? Significa la bella llegada. Sí, entonces miren, básicamente es una sociedad de oportunidades y de igualdad de condiciones. Es decir, que tanto hombres como mujeres obviamente podían llegar a ejercer el cargo de líder o rey de los egipcios, en el caso del faraón o una faraón, ¿no? Muy bien, aquí tenemos también un contenido que nos habla acerca de algunos animales que ellos también representaban, ¿no? En el caso de los gatos, los escarabajos, las serpientes, al buey apis, y sobre todo directamente que la mayoría de sus dioses eran representados con cuerpo de seres humanos y la cabeza de los animales, ¿no? Aquí también podemos mencionar que ellos obviamente practicaban rituales a sus dioses,
cuando justamente el río Nilo les ayudaba, ¿no? Aquí tenemos una imagen en donde representa directamente la adoración a un dios. Aquí también tenemos lo que es una escritura jeroglífica, ¿no? Muy bien. Aquí también vamos a detallar algunos de los dioses importantes, como les mencionaba, ¿no? Anubis, representado con un hombre con cabeza de canino o como de un gran perro, facilita la ascensión del muerto hacia las regiones celestes, patrón de los embalsamadores, ¿no? Horus, hijo de Isis, señor del cielo, se le representa como un halcón o con una cabeza de un hombre o con una cabeza de halcón, ¿no? Dios de la realeza. ¿Sí? Aquí también tenemos la representación directa de Ra. ¿Sí? Si bien es cierto, aquí también, bueno, acá está el Horus, ¿no? Por si acaso, ¿no? Aquí es Horus, ¿sí? Aquí también tenemos lo que es la representación directa de Ra, que era el dios principal de la divinidad y representaba al sol. Sí, lo tenemos de esta manera, ¿no? Anubis, que obviamente pues lo tenemos de esta manera con la cabeza de un gran canino, ¿no? Atón, ¿ya? Nombre del disco solar originario de la Heliópolis, Amenofis IV hizo desaparecer todas las divinidades y solo creía en esta, en Atón, que básicamente cuenta con algunas características que tiene el dios principal, Ra, ¿no? Aquí tenemos Osiris, el señor del mundo subterráneo, que contiene las semillas de la vida, ¿no? Es el dios protector de los difuntos en el más allá. Miren, la mayoría de estos dioses, como ustedes pueden darse cuenta, cuentan con la representación directa del cuerpo de una persona y obviamente pues la cabeza de algunos animales, ¿no? Pero también podemos verificar que cada uno de ellos tiene algo en sus manos, ¿sí? Siempre llevaban algo en sus manos. Sí, excelente, muy bien. Vamos acá. La vida más allá de la muerte, que básicamente podemos determinar que era un pensamiento que los antiguos egipcios tenían, y aquí lo vamos a verificar que qué tipo de cosas realizaban, ¿no? Recuerden, los egipcios creían en la vida después de la muerte. Muy bien. Le ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita Janet Vera, por favor. Ya, dice, los egipcios creían en la vida del más allá, es decir, en la de ultratumba. Los difuntos eran enterrados en tumbas, pirámides, mastabas o hipogeos. Algunas de ellas pródigamente adornados con pinturas, relieves y fabulosos ajuares funerarios. Gracias a ellos conocemos bastante bien su civilización. Fruto de las creencias del más allá era la momificación, es decir, la preparación de difuntos para la otra vida. Los cuerpos de los muertos eran sometidos a un largo proceso mediante el cual se les extraían las entrañas depositadas en vasos denominados canopos, y tras ser integrados en diversas sustancias eran cuidadosamente vendados para preservar el aspecto que tuvieron en vida. Gracias, Listen. ¿No? Entonces, miren, directamente ellos contaban con un respeto a lo que hablamos a la muerte, al fallecimiento, y obviamente practicaban diferentes actividades, ¿no? Como es el caso de crear lo que son tumbas y obviamente enterrar a las personas más representativas, ¿no? Hablamos de las pirámides y sobre todo dentro de ellas obviamente contaban con gráficos, dibujos, donde directamente representaban todos los designios de sus dioses, ¿no? Como ustedes saben, básicamente ellos establecieron una creencia directa a la vida después de la muerte, ¿no? Y por ende empezaron a practicar lo que se conoce como la momificación, es decir, la preparación directa del difunto para la otra vida. Y obviamente la manera de preservar lo que son sus cuerpos. Si bien es cierto, aquí podemos establecer directamente que las pirámides eran centros ceremoniales, ¿no? En donde básicamente enterraban a las personas en un sarcófago y obviamente acá empezaron con el proceso de momificación, es decir, el cuidar el cuerpo, el preservarlo, porque obviamente en su momento volverían a tener vida, ¿no? Pero son pensamientos religiosos
curioso que para aquel entonces los egipcios no compartían con toda la sociedad que generalmente lo contaban en sus momentos, ¿no? Ahora vamos a revisar directamente lo que son las obras de arquitectura por parte de los egipcios, ¿no? Si bien es cierto, las obras más representativas son las pirámides, ¿no? Ahora, las pirámides, existen algunas opiniones de algunos historiadores que dicen que las pirámides obviamente no fueron construidas por los seres humanos, otros directamente lo mencionan que sí fueron realizadas por los seres humanos, pero para la construcción especialmente de la pirámide de Keops se necesitó más de 20.000 esclavos directamente para terminar lo que era esta obra, ¿no? Lo que más llama la atención de las pirámides, a pesar de ser grandiosas, es que son perfectas. Es decir, que por ejemplo, cuando un bloque era colocado cerca de otro bloque, en el espacio vacío obviamente no existía. Es decir, el espacio era tan perfecto que las piedras entraban directamente sin espacio alguno. Por ende, si en algún momento ustedes pueden viajar directamente a Egipto o en algún momento pueden ir a las ruinas de Inca Pirga, que nosotros tenemos más cerquita acá, ustedes quieren pasar lo que es alguna aguja por el centro de las piedras, obviamente no lo pueden hacer porque la simetría es perfecta. Entonces, es algo similar a lo que los egipcios realizaban, ¿no? Entonces, la simetría es muy perfecta y sobre todo se mantiene que se ha estudiado el 45% de las pirámides existentes en el mundo, ¿no? Como ustedes saben, la mayoría de las pirámides obviamente se encuentra en un sitio que se le conoce como el Valle de los Reyes, ¿no? Y obviamente pues son sitios en donde buscan directamente pirámides, donde se busca directamente faraones, porque obviamente se menciona que el 50% restante se encuentra dentro de estos territorios, ¿no? Como ustedes saben, el hallazgo más simbólico en el último siglo fue directamente realizado por Howard Carter, ¿no? Que encontró directamente la tumba del famoso Tutankamón. ¿Sí? Y que obviamente fue una tumba en donde representaba, en donde estaba directamente el cuerpo o los restos de un antiguo faraón bastante joven y que obviamente contaban con todas las características de su entierro, ¿no? Su pirámide, los objetos valiosos y que obviamente fueron encontrados dentro de sus tumbas, ¿no? Si bien es cierto, se cataloga que la forma de medición de las pirámides de los egipcios era directamente desde el codo hacia la punta de los dedos. Entonces todo se medía de esa manera, ¿sí? Pero obviamente queda la incertidumbre, ¿no? De cómo ellos obviamente traían piedras bastante pesadas, que obviamente estaban en toneladas, ni siquiera piedras, por decirlo así, bastante ligeras, no, si eran en toneladas, las traían de las canteras, las ubicaban una sobre otra y sobre todo pues lograban tener lo que es una simetría perfecta. Entonces, al día de hoy, generalmente es considerada pues una de las maravillas del mundo y sobre todo una de las más misteriosas, ¿no? De cómo generalmente lograron realizar estas obras de arquitectura. Aquí tenemos otra pirámide. ¿Se acuerdan cómo se llama esta pirámide de aquí? ¿Cómo se llamaba? Esta pirámide de aquí, ¿cómo se llama? Una esfinge. La esfinge. Ya, muy bien. Básicamente es una representación de una esfinge, ¿no? Pero aquí tenemos... Pirámides de Giza también. Claro, las pirámides de Giza, Keops, Kefren y Miserinos también, ¿no? Bueno, en fin, tenemos algunas pirámides al día de hoy, pero en fin, todavía nos falta conocer un poquito más y sobre todo encontrar más pirámides que obviamente fueron necesarias para que esta cultura directamente pueda aprender, ¿no? Muy bien, en este caso, pues, hasta ahí nada más, chicos, nos vamos a quedar, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No le hice ninguno. No. Excelente, muy bien. Y antes que nos olvidemos, obviamente, pues la escritura jeroglífica de los egipcios era la más representativa. Generalmente representaban imágenes con alguna actividad, ¿no? Que simbolizaban alguna actividad. Bien, chicos, vamos a quedar hasta ahí. No se olvide, por favor, de seguir trabajando el portafolio, la plataforma. No se olvide de tener los documentos al día, pensiones al día, para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Que pasen un bonito día.
día, no les voy a mandar actividad, les voy a mandar la próxima semana. Cuídense mucho, Dios me lo bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Gracias, Lice. Gracias, Gracias, Lice.